Esta es nuestra clase de metodología de la investigación. Estamos reflexionando sobre el diseño y sobre las fuentes. Entonces, la última reflexión nos quedamos en lo que era el diseño no documental. Y en el diseño no documental encontrábamos lo que se llamaban los hechos. Y decíamos que habían dos tipos de hechos: aquellos que provocábamos y aquellos que no provocábamos. Lo que no provocábamos lo encontramos en su contexto natural. Y cuando decimos en su contexto natural, estamos diciendo en el lugar de los hechos, su entorno natural, ¿verdad? Cuando uno provoca los hechos, ese entorno no es natural, es un entorno artificial. Entonces le llamamos laboratorio. Y siempre, ya sea un entorno natural o un entorno artificial, sea un laboratorio o no, los hechos, eh, bueno, no, si yo estoy, si es un experimento, siempre hay causa-efecto. No siempre en los hechos hay causa-efecto, pero en los experimentos siempre hay causa-efecto. No hay experimento que no sea causa-efecto. Pero en el diseño no experimental, cuando que no es un experimento, ahí los hechos pueden ser medidos aunque no haya causa-efecto. Entonces hay distintos grados, distintos niveles como de análisis, ¿verdad? Se habla, por ejemplo, bueno, ya entraremos un poco cuando esclarezcamos un poquito lo que se llama los tipos de diseño, que más o menos lo estamos viendo, pero yo entré en la palabra fuente y quiero como esclarecer, porque al terminar la clase pasada comenzamos a hablar de otras fuentes que no son documentales. Yo decía, si tú vas donde un historiador y le preguntas sobre la historia en una entrevista y el tipo te cuenta, pues él es una fuente. Aunque no sea una fuente escrita, él es una fuente oral. ¿Eh? Cuando yo te pregunto a ti de lo que tú sabes, si lo que tú sabes, tú lo has vivido, no me está hablando de cuento o mentira, sino que me está diciendo la realidad y nadie te lo ha contado, tú no me estás escribiendo, profe, mire, si tú me escribes, tú eres fuente documental, es un documento. Pero si tú no me escribes, una carta es un documento si dice la verdad. Pero si tú me hablas de tu vida, o me cuentas de lo que pasó, o de lo que tú viste, si tú eres testigo y viste los hechos, tú eres una fuente. Entonces, fuente es el que habla de los hechos. Cuando hablamos de fuente científica, es aquella que habla de los hechos, ya sean de forma escrita, sería documento, o audio, grabaciones, o de forma hablada. Si es de manera hablada, pues tú no eres un documento, tú eres una persona, tú eres una fuente no documental. Una fuente no documental. ¿Qué es una fuente no documental? Aquella que me dice, me habla de los hechos. Entonces, si yo voy donde normalmente un profesor es una fuente, cuando habla de hechos, si tú vas donde un químico que te cuenta de química, es una fuente, donde un físico que te habla de física, de un médico que te habla de medicina, son fuentes de conocimiento, te están diciendo la verdad en base a sus experiencias, en base a su vida. Si te cuentan lo que le contaron, son fuentes segundas. Si te cuentan lo que nadie le contó, son fuente primera. Fíjense que no estamos diciendo de primera mano ni de segunda mano. Las de primera mano son primeras, pero son escritas, son leídas. Y las de segunda mano son fuentes segundas, pero son escritas, son leídas. Por eso se llama primera mano, segunda mano y tercera mano. Pero cuando hablamos de primera y segunda, de la gente, cuando tú me hablas a mí de tus padres o me hablas de tu vida, tú eres una fuente primera porque nadie te lo ha dicho, eres tú quien me está contando lo que tú viviste, lo que tú sabes. Ahora, eso que tú me cuentas, tú no eres primera mano, son datos primarios. Si tú lo escribes, serían de primera mano. Si tú me cuentas lo que otro te contó, ¿cómo tú te llamas? Yo me llamo María. ¿Cómo tú lo sabes? Si dice, porque mi mamá me contó que ellos me pusieron el nombre, ya tú eres fuente segunda, porque tú me estás hablando de lo que te contaron. ¿Cómo tú lo sabes? Bueno, yo lo sé porque mi mamá me lo dijo, o porque mi papá me lo contó. ¿O cómo tú sabes eso?
El vecino me contó que se robaron el banco. ¿Cómo tú lo sabes? El vecino me lo contó. Tú eres una fuente segunda. Si fue verdad que se robaron el banco. Bien. Por ejemplo, hoy amaneció la noticia de que dispararon y mataron al presidente de Haití. Todos lo creemos y cada vez que lo decimos, todos somos fuente de segunda. ¿Quién es fuente primera? El que lo vivió, el que lo vio, el que nadie le contó. Esa es la fuente primera. La fuente segunda es el que dice la verdad sin él haberla vivido. Fuente segunda, primera, el que dice la verdad habiéndola vivido. Fuente segunda, el que dice la verdad sin haberla vivido. Entonces, fíjense que aquí ya no estamos hablando de fuentes documentales, sino de fuentes no documentales. Ahora bien, cuando tú vas a hacer una tesis, ¿dónde tú, qué tú haces? ¿Tú creas información o buscas información? Traten de entender la pregunta. Porque si tú creas información, tú estás yendo a los hechos, porque los hechos no informan. Los hechos se exponen, están ahí, el muerto está ahí. Si tú vas a decir, yo quiero saber si mataron al presidente de Haití, tú coges un helicóptero y coges para allá a ver si es verdad, a vivir la experiencia de lo que tú ves, ya eso no te lo están contando, lo que tú vives ya no te lo están contando, ya tú eres testigo de los hechos. Ahora, si tú ves y vives lo que estás pasando, no estamos hablando de un experimento, pero sí de una experiencia. No es lo mismo experiencia que experimento. La ciencia siempre hace la experiencia, experimental o no experimental, pero siempre hay vivencia, experiencia. Entonces, cuando tú vas al lugar de los hechos y vivencia lo que está pasando, pues entonces hay lo que se llama ya una observación directa. Fíjense, ya ahí me metí en la técnica, pasé de las fuentes a las técnicas. Pero bueno, como estoy en las fuentes, el hecho de que tú estés de frente a la muerte del presidente de Haití en este momento y tú estés allá viéndolo, eh, tú estás informándote. Esa era la pregunta que teníamos de fondo. ¿Tú estás recibiendo información? No, el muerto no te está diciendo, ay, mira, me mataron. No, el muerto no te informa nada. El muerto no es una fuente documental. Ni siquiera es una fuente no documental, porque la fuente es la que habla lo que sabe. O lo escribe o lo habla. Pero una fuente dice lo que sabe. Lo dice de forma escrita en un documento o lo dice de forma hablada a un oyente. Pero la fuente siempre habla de lo que sabe. Ahora, cuando tú dices, pero mira, le dieron un balazo en la frente, yo lo estoy viendo. Pero mira, pasó esto y tú lo estás escribiendo, nadie te lo está contando, tú lo estás viendo. El muerto no es fuente, el muerto es un hecho y los hechos no son fuentes. Los hechos son acontecimientos, hechos, sucesos, son realidades. Entonces, bueno, esa pregunta no la hago ahora porque entonces se me van a confundir. Entonces, cuando yo voy a los hechos no me hablan. Aunque hay gente que dice, eh, yo fui y de alguna forma, eh, recuerden que fuente es el que me habla, o de forma escrita o hablada. Entonces hay gente que dice, no, mi fuente fue los huesos. Los huesos eran mi fuente. El muerto fue mi fuente. Hay gente que habla así. Y ese fue un tema problemático entre los expertos, de tal manera que tuvieron que crear otra fuente. Crearon otra fuente que no son fuentes, que se le llamaron fuentes impropias. ¿Por qué impropias? Porque esas fuentes no son conocimientos, no son informaciones, son hechos. Cuando tú dices, por ejemplo, yo estoy haciendo un estudio sobre la evolución del hombre y dice, mis fuentes fueron los huesos que encontramos, qué sé yo, en tal cueva. Bueno, eso no es una fuente, pero si tú le quieres llamar fuente, es una fuente impropia. Que yo le di una bofetada a Luisa, que es mi mejor amiga, y desde entonces somos enemigas. ¿Quién es tu fuente? Bueno, yo fui el que le di la bofetada, a mí nadie me contó nada, pero la bofetada misma es mi fuente. Si tú le llamas fuente a los hechos,
entonces le llamamos fuentes impropias. Si tú le llamas fuente a un laboratorio, le llamamos fuentes impropias. Entonces, hay quien divide entre fuentes impropias. Impropias significa que no son propiamente hablando fuentes. No tienen la virtud de ser fuentes. Maestro, Catherine. discúlpeme. Usted ha mencionado 3 tipos de fuentes. Entonces, usted explicó la primera y la segunda. Entonces, ¿en qué caso sería la fuente tercera? No, porque cuando hay hechos y cuando hay fuentes no documental, no hay fuentes terceras. Hablamos primera mano, segunda mano y tercera mano. Pero cuando hablamos primera mano, segunda mano y tercera mano, hoy no hemos hablado de eso. En otra clase hablamos de fuentes documentales. Y en las documentales hablamos de fuentes escritas, porque hay documentos escritos, bibliográficos, se llaman fuentes bibliográficas, y fuente no escrita, que se llaman documentos no bibliográficos. Cuando hablamos de primera mano, segunda mano y tercera mano, estamos hablando de fuentes bibliográficas, de fuentes escritas. Ahí es que entra primera mano, segunda mano y tercera mano. Pero no estamos ahí. Nosotros no estamos en el diseño documental. Salimos de ahí y toda esta clase de hoy, lo que hemos hablado es de diseño no documental. Entonces ahora estamos yendo a los hechos, No estamos yendo a los documentos, estamos yendo a los hechos. Y en los hechos hay hechos que son provocados, decimos diseño no experimental cuando tú lo provocas, y diseños no provocados, que tú vas al lugar de los hechos, que le llamamos no experimental. Entonces, yo hablé de eso, todavía eso está incompleto. Eso nos va a llevar varias clases, porque nos falta hablar ahí en esos ejemplos todavía de las técnicas, porque yo he estado diferenciando entre fuente y diseño, y todavía nos falta mucho que decir de fuente y diseño. Entonces, cuando entramos a los hechos, decíamos que hay 2 tipos de hechos, los experimentales y los no experimentales, pero cuando voy a la fuente, entonces decíamos, hay fuentes no documentales, que es cuando la gente me cuenta lo que sabe. Un historiador, un químico me habla de química, un físico me habla de física, un médico me habla de medicina. Cuando tú me hablas de tu historia, de lo que tú has vivido, y me dice la verdad, de verdad significa que está apoyada por los hechos, por la realidad. Realmente tú lo viviste, lo viste, no me está contando cuentos ni mentiras.